Muy bien, Lorena Cuellar, me encantó una frase que leíste recién, Sí, señor. es de Isabel Allende. Isabel Allende, sí, señor. ¿Quiere que se la repita? Pero con todo gusto. Y Bueno. de paso, hacemos la introducción a nuestro licenciado Germán Peralta. Desde luego que sí, mi querido Sergio. La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Isabel Allende. ¿Es así, mi querido coach? Bueno, es uno de las propuestas, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de este miedo a la muerte. Y para empezar, quiero que se imaginen una vida a donde directamente no exista pensamiento alguno sobre la muerte. ¿Qué les parece que pasaría si realmente las personas no tuvieran ni siquiera la inquietud, ¿no? Esto de que me puedo morir o de que algo puede pasar? ¿Qué les parece a ustedes? Pues a mí te digo, en lo personal, yo viviría un poquito más tranquila. Ahora, te lo digo desde que soy madre, ¿no? Ahí me empezó la preocupación por la muerte. ¿A partir de claro, qué? de que soy madre, claro. ¿Por qué? Porque hay unas vidas que dependen de esta vida, ¿sí? Y que aún están muy chiquitas. Entonces yo creo que es como el terror de todo padre y de toda madre, partir de este mundo temprano y dejar a tus hijos que dependen de ti solitos, a la merced de lo que el tiempo y la gente quiera hacer con ellos, sobre todo cuando están pequeños. Exacto. Cuando han cruzado de repente cierta edad, dice uno, ya se pueden manejar, y los padres le dicen a uno en la mesa, ya me puedo morir tranquilo. Esa sería una. Esa sería una, exactamente. ¿Estás segura que estarías 100% tranquila? Y eso es una pregunta bastante fuerte, porque también si me llegan los años, porque por ejemplo, Porque muchas veces la fantasía. que uno no ¿no? se preocupe por la muerte, pero otra cosa es que no te llegue y tú también ya estés cansado y digas, ¿en qué momento me llega un día la pelona y yo ya me quiero ir, pues ya estoy cansado? Porque hay mucha gente que está en su silla, en su casa, tomándose un mate y diciendo, ¿cuándo me va a llegar la muerte a mí? Porque yo realmente ya no quiero estar más acá, ya no sirvo para nada. Entonces no sé si estaría 100% tranquila. Yo creo que después debe contestar usted y dar la introducción a su Vamos tema. a... Se lo voy dejando como para que no, lo no, no, piensen. no, Claro, no, claro no, que sí, no, vamos a meditar un poquito acerca. Está bueno. Es una pregunta. Hay otras que hacías mención recién vos. Hay mucha gente que no quiere morirse por una cuestión de no perderse nada en la vida, ¿viste? Claro. Entonces viví más rápido, de disfrutar de todo. Claro, Diría ahí yo, viene ¿no? todo Pero este bueno, tema de la ese es tu ansiedad, tema, ¿no? ese es tu tema. Bueno, el miedo a la muerte en realidad es una de las 4 preocupaciones supremas dentro de lo que es el existencialismo. ¿Cuáles son estas 4 preocupaciones? Bueno, la muerte es el ranking, el top 1. El miedo a la muerte es el primero. Después tenemos el tema de la libertad, también es una preocupación existencial. La soledad y el sinsentido. ¿Sí? Hoy día vamos a hablar específicamente sobre el tema del miedo a la muerte. Muchas personas opinan de que en realidad, bueno, a ver si estoy vivo, ¿por qué tengo que estar hablando acerca de la muerte? Dejemos la muerte para los muertos y ya está, ¿no? Cuando me toque, o cuando tenga que reflexionar sobre esto, ya tocará. Pero lo cierto es que la idea de la muerte termina generando en las personas una conciencia de vida mucho más intensa, Claro mucho que más despierta, mucho más auténtica. Es como esto de las divisas que le preguntaba recién Claro, sí, señor. a Hugo, creo que era, Sí. que hablaba de las divisas de producción, ¿no? Como forma de empezar a parar toda esta cuestión del dólar. Volvemos a la autenticidad también en los seres humanos, ¿no? Entonces la muerte, que es el punto final, nos remite a ver a cómo estamos viviendo la vida. Yo te lo voy a decir de una forma así cortica y contundente. Pareciera que no, pero la muerte, aunque es un estado negativo en el ser humano, ¿no? Porque ya dejas de respirar y todo lo demás, te motiva en positivo para echar para adelante. Es una ¿Por qué? paradoja, Porque uno, ¿verdad? claro, porque uno Tal dice, cual. y me tengo que apurar, ¿por qué? Porque en cualquier momento me llega la muerte y tengo muchas cosas para hacer, entonces como que pareciera que no. Y es una cosa, mi querido Germán, que creo que tú lo manejas mejor que yo. A mí, por eso te digo, no me quiero morir, entonces como que me empatino un poquito a vivir rapidito, a tratar de dejarle todo el legado a mis hijas emocional, les doy abrazos, les digo que las amo y todo, porque no solamente es el dinero y vayan a la universidad y háganse millonarias, no. Hay otras cosas como ser humano que uno tiene que dejarle a los hijos, aprender a abrazarlos, besarlos y decirle, el día que seas madre, lo vas a hacer con tus hijos también. Entonces la muerte, al ser una situación negativa, te ayuda y te lleva, te empatina de alguna manera, en positivo. En posición, ¿no? Te Claro, pone en claro, te perspectiva echa también. para adelante, me Y parece. esto que decías, Lore, del apuro por vivir, digamos, es mayor cuanto, te lo voy a poner en términos económicos, ya que estamos. Me he quedado Está muy así con econo, está estoy muy economista, economo, mira, sí. la psicología, la economía llegó a la psicología. Cuanto divisas más inauténticas tenga, estas que van y vienen,
cuanto más llevo una vida que está basada no en mis valores auténticos, y si encima agrego la idea de la muerte, pues tengo que apurar. Claro, tengo que apurar claro, porque total. es como que no estoy haciendo, es como esto que hablamos el sábado pasado de la sensación de que pierdo el tiempo porque no estoy haciendo lo que realmente me gusta, es como si no abrazaras a tu hija. Exactamente, Entonces sí, diría, señor. para más apurada estoy, porque esto es lo que a mí más me motiva. Entonces, lo interesante de esto es que en realidad lo que tenemos que lograr, digamos, desde lo saludable, porque la muerte como realidad física sí destruye al ser humano, ¿no? Esto es algo indudable. Ahora, cuando yo logro integrar saludablemente la idea de muerte, ahí es donde se activa un cambio personal, una reorganización de las prioridades, una mirada hasta de gratitud por lo que está, no por lo que falta. Entonces, este es un poco el objetivo, para que las personas empiecen a integrar la idea de muerte, no para que se asusten con el tema de la muerte, porque específicamente el miedo es una emoción, y ya en un ratito vamos a hablar acerca de qué son las emociones y cómo lo vinculamos con esta emoción en particular, que es el miedo a la muerte. Y una emoción como el miedo lo que hace es prevenirme de algo, ¿sí? El miedo básicamente, las respuestas disfuncionales son la parálisis Sí. o la huida, ¿no? Entonces mucha gente o se paraliza con el tema de la muerte o sale corriendo, ¿no? Y ahí es a donde entra la ansiedad, que la muerte es la principal fuente de la ansiedad. Es decir, desde una mirada psicológica, es el origen de toda la psicopatología. Así que un besito para la muerte, porque nos da trabajo todos los psicólogos para situar a las personas en mejor organización de vida. Así que bueno, como principal fuente de ansiedad, tenemos que también saber que no aparece de forma pura. O sea, las personas en realidad no es que están todo el día pensando en el tema de la muerte per se. Aparecen filtradas, ¿no? Y sobre todo en el consultorio no es que las personas, salvo con ataques de pánico, ¿no? Que ahí está como muy evidente, tengo miedo a morirme, que nadie se muere por un ataque de pánico, lo tienen que saber. Lo que ocurre es que aparece disfrazada, ¿no? Entonces hay algunas formas que les voy a mencionar como para que la puedan reconocer, porque ¿qué es lo que hace el psiquismo? Este miedo que es tan grande y tan fundamental, lo que nos hace es paralizarnos. Entonces lo tenemos que bajar a niveles que sean más manejables, menos tóxicos, llamémosles así. Entonces, por ejemplo, hay personas que les cuesta, por ejemplo, se divorcian o se separan y nunca terminan los trámites del divorcio, ¿no? Y de alguna manera siguen fijando una etapa de su vida en su cabeza porque les sirve para congelar el tiempo, ¿no? Entonces con esto lo que logran es, bueno, negar un poco esta conciencia de que va pasando el tiempo, de que esto ya forma parte de mi pasado, y realmente hay gente que lleva años quizás sin una historia, digamos, qué sé yo, familiar, pero no terminan en el divorcio. Hay gente, por ejemplo, que tiene el hábito de no terminar las cosas, porque de alguna manera esto los conecta con la sensación de estar acabados. Hay personas que, por ejemplo, lo tramitan siendo súper autosuficientes, ¿no? Porque si la muerte puede conmigo, pues si yo me demuestro que lo puedo todo, Claro. yo no necesito ayuda de nadie en absoluto. Entonces no aparece de forma pura, esto es lo que voy. Hay, bueno, de hablar de las fobias y por ahí estos desplazamientos que le llamamos. Sin ir más lejos, anoche soñé con arañas. No sé, hablando de muerte y preparando un poco este tema, me quería morir. Digo, bueno, mira, ¿qué estaré tramitando? Así que me levanté con miedo. Tranquilo, Germán, tranquilo, por favor. Ese término de temor a la muerte tiene un nombre, ¿no? Tanatofobia. ¿Estoy en lo correcto, mi querido doctor? Correcto. Bueno, ¿no? Hay que hablar sobre este tema de la muerte, no hay que hablar, es mejor callarlo. En realidad es súper saludable hablarlo. Mucha gente tiene este tabú por el miedo, pero el tema es cómo hablo sobre esto, ¿no? Si lo hablo desde una perspectiva del miedo, de la desesperación, o para empezar a tomar posición. Entonces, Claro. es bueno hablarlo, no todo el tiempo, por supuesto, pero estamos vivos. Pero en algún momento, como te digo, ya que aparece de formas disfrazadas y no aparece de forma pura, cuanto menos hablado lo tenga, más vulnerable soy a todas estas manifestaciones disfrazadas, digamos, que tiene la parca para mostrarse. Claro por así que sí. decirlo. Yo, mi coach, le quiero comentar qué pasa dentro de la sociedad con el tema de la muerte.
Y es que algunas personas nos tildan a otras de que somos muy crudas y crueles para hablar acerca de la muerte. Por ejemplo, ¿Cómo así? cuando uno dice, se murió, menos mal, gracias a Dios que se murió, que lo tenga en su santísima gloria. Ajá. ¿Y usted por qué habla así? Porque es tan dura, porque es tan cruel. A mí me Como parece... si aceptás el Claro, tema. o sea, y la gente te dice, no, no puede ser. Con otras personas que no practican, por ejemplo, lo católico, sino que son de otras religiones, Ujú. el estado de muerte es otra Es situación. un pasaje. Claro, y lo toman con muchísima más tranquilidad. Y esto no los hace unas personas frívolas, los hace que en su estudio, ¿no?, de su religión Claro. como tal, los lleva a que están de alguna manera transitando en este mundo, terminó su tránsito y ahora ahí quedamos. Entonces, nos pasa en la sociedad. Si yo hablo de muerte muy despectivamente, la gente me dice, "Ay, usted es muy dura, muy cree. Es que piensa que acaso no se va a morir". Sí, claro, me voy a Claro, morir. como que Claro, a mí tenés una también me empatía asusta. con el Claro, a mí muerto. también me asusta, pero a la gente le genera ese choque, ese tema tan claro que debemos tener, que es la muerte. Y hay gente también que te dice, como usted no se le ha muerto a nadie, claro, como no es su mamá, Claro, como no es un hijo no suyo, está entonces usted no lo entendiendo. siente. Y claro, tiene toda la razón, porque lamentablemente solamente lo sufre quien lo está pasando en ese momento. ¿O no, mi querido Claro. doctor? Es como, yo lo digo a nivel social, ¿no? Lo que tenemos Claro, en lo el que día a pasa en día. el día a día. Lo que pasa es que, a ver, que tengas resuelto el tema de la muerte no quiere decir que cuando estés frente a un evento no te vas a emocionar, Claro. no te va a doler, no vas a tener que hacer un duelo. Ahora, tener una buena teoría, o mejor dicho, una teoría con la que resuenes acerca de esto es muy bueno, porque te permite no ahorrarte el proceso. A ver, yo puedo hablar muy tranquilo sobre la muerte, pero el día que me toque algo íntimo, Claro. me van a ver destruido probablemente. O probablemente no. O probablemente no. Porque lo decía Tal hace un cual, rato ¿no? mi querido Ahí doctor, está. hay gente que se queda muy estática y otra tiende a enloquecer. Pero tú Exactamente. tienes que vivir en ese momento para saber qué va a hacer. ¿Se va a quedar quieto o va a salir corriendo? Porque es algo que uno no puede decir, no, se me murió otra y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? No sabemos, Tal es algo cual. impredecible. Lo que pasa es que el supuesto es que la muerte es mala. Eso es un presupuesto hasta cultural. Como que no debería ocurrir. Exacto, ¿no? sí, Entonces, sí, ¿y quiénes se quejan de esto? Los vivos. sí. ¿Y por qué muchas veces se quejan? Son generalidades, y no digo que esto le pase a todo el mundo, pero ¿cuál es por ahí el mensaje subyacente? Che, te moriste, yo estoy tan mal, no quiero estar mal, por favor, o sea, resucitá. Mínimo resucitá, porque yo me tengo que hacer cargo ahora de mis lágrimas. A ver, ¿qué tupé? Claro, O sea, claro, claro que sí. no. Entonces, y vos encima no empatizás conmigo, sos una porquería. Entonces se enojan y se activan todas las emociones que vienen asociadas, porque también viene el enojo asociado dentro de lo que son los procesos de duelo. Claro, y me Entonces, dejó con todas estas deudas y con los claro, hijos y eso. cómo no reaccionó ante eso, ¿no? Porque hay muertes de muertes, muertes naturales y las muertes que las otras personas de alguna manera, ¿no? Las crean y encuentras a tu amigo detrás de la puerta de su casa y fue algo Tal cual. pronosticado, ya él lo quería hacer, ¿no? Sin darse cuenta que iba a dejar un engranaje bastante complicado atrás con su familia, sus hijos, todo lo demás, en que les podía afectar. No son dos situaciones de morir muy diferentes, ¿no? Exactamente. La que yo, se me va la palabra, usted dice, Premeditada. claro, premeditada, ¿no? Y la otra que es natural, la muerte Ahora, hay natural. mucha gente que está muerta en vida. Zombie está lleno. No, Tenemos- sobreabundar. O sea, Ahora otra que The sobreabunda. Walking Dead. Hay mucha gente que está en estado de zombie, pero en realidad, ¿qué sería esto llevado a lo real? Una existencia no del todo auténtica, si no es que lo hagan queriendo, no es que lo hagan muchas veces por no darse cuenta y no conectar con este tema. Porque cuando conecto, o cuando a veces vivo una situación que me acerca lo suficientemente como para empezar a tomar, como decíamos recién, perspectiva, empiezo a replantearme las cosas que estoy haciendo. Entonces, no es mágicamente, pero la palabra nos puede servir, mágicamente, pónganle comillas, empiezo a tener más tiempo, empiezo a poner límites, empiezo a elegir mis actividades, empiezo a darme cuenta del presente. Entonces esto es a lo que me refería hace un rato con integrar en el psiquismo la idea de muerte de una forma sana, Claro. no para salir corriendo. Está bueno porque me sirve para realmente ubicarme en la palmera y estar más conectado con la vida. Entonces, un tema que hay música de la vida. Un tema que aparentemente es tremendo, porque la verdad que no se lo deseo a nadie, termina siendo un catalizador de una posición existencial auténtica que está fantástica. Entonces, cuando tengan miedo a la muerte, que acabamos de hacer el cierre con lo que son las emociones, es una emoción más de las tantas. Así a grosso modo,
una emoción es una energía. Y como toda energía no la puedo destruir. A lo sumo la puedo negar, reprimir, pero por algún lado va a aparecer. Entonces, las emociones, las personas las tienen que empezar a escuchar. Hay hay como un presupuesto, ¿no? Y hasta en el lenguaje común la gente habla de emociones positivas y negativas. Quiero que a la gente le quede pero clarísimo, porque la verdad que es importantísimo esto. No hay emociones negativas, no existen las emociones negativas con cualidad de malas, por así decirlo. Lo que tenemos son emociones agradables y emociones desagradables. Las desagradables hay que aprender a escucharlas, como el miedo, ¿no? Claro, No es sí. lindo sentirlo, pero cuando yo lo escucho, empiezo a sacar el mensaje de la emoción y obviamente esto me lleva a que pueda estar mejor posicionado. Entonces todas las emociones, sobre todo las desagradables, está bueno que las empecemos a escuchar. Y esto nos ayuda a ir acercándonos a esta postura existencial que les decía hace un rato. Entonces, desde ese lado, empezar a escuchar el mensaje de las emociones desagradables es un preventivo, son vitaminas contra el miedo a la muerte. Así es que la invitación es que hablen de este tema desde un lugar de vida, ¿sí? Paradójico como parezca, y que empiecen las personas a integrar las emociones desagradables. No hay emociones negativas. Ni una Muy sola. bien, Mirto. Vos sabés que en estos momentos estamos en contacto con el padre José Juan García. Y primero lo vamos a saludar. Padre José Juan, ¿cómo le va? ¡Ay, se cortó! Ay, se cortó. No, pero ya vamos a retomar la llamada, seguramente. Ya vamos a seguramente a retomar la llamada. No es un tema menor hablar de la muerte, No, para nada. de las emociones, y la muerte es injusta. ¿La muerte? A veces es injusta. ¿Por qué lo dices? ¿En qué sentido? Mala. Injusta. ¿Tenés, Ese es Omar, un otro pedacito de la presupuesto, canción esa que te he pedido? Dentro de un ratito lo vamos a escuchar y después te voy a explicar por qué es injusta. Estamos con el padre José Juan García ya. Padre José Juan, ¿cómo le va? Sergio Mon le saluda, ¿cómo anda? Sergito, ¿qué tal? Acá estamos terminando el retiro espiritual para dirigentes laicos y políticos. Bien, que Dios me bendiga, padre. Así es, ya lo creo. Ha estado Ricardo Olivera también, que trabaja con vos en mirá equipo, vos, sí, en otra radio. también. Padre, ¿quiénes estuvieron? Contame un poquito. Bueno, han estado muchos dirigentes políticos. ¿Cuáles son los puntos y los temas Sí. más importantes que se han Bueno, tratado? fundamentalmente los relatos justamente que hablan de la parábola del buen samaritano, del hijo pródigo, y entrelazados con eso y sacando fuerza de allí, todo lo que tiene que ver con la fuerza que brota desde el Evangelio para un dirigente sindical, empresarial, político, social. En cuanto a participación, no nos podemos quejar porque han habido más de 150 personas, tanto así que nos han quedado chicos. Hemos preparado 120 carpetas para entregar a cada uno y no hemos podido entregar todas, ¿no? Ujú. Así que tenemos una deuda en ese sentido, pero bien, muy lindo. Y bueno, hemos tenido por momentos también la presencia y la participación del gobernador de la provincia. ¿Fue Uñaque, José Juan? Sí, por supuesto, escuchó una charla de Monseñor, está presente también todavía el diputado nacional Gil Gioja, intendentes varios, el de Santa Lucía, el de Rawson, el de la capital, y así, concejales por todas partes, ¿no es cierto? Padre José Juan, ¿usted entiende que en este último tiempo se están viviendo situaciones un poco complicadas? El Papa también está dando su mensaje, sobre todo con la pobreza, que los argentinos tenemos que estar más unidos, que trabajar todos para un mismo lado. Espero que en este retiro espiritual los dirigentes políticos hayan entendido la visión global que tiene el Papa de esto, y sobre todo ustedes que son la continuidad de lo que versa su santidad. Así es, ya lo creo, y justamente el mensaje está dirigido justamente, hemos comenzado con un video del Papa hablando justamente del mundo político en Colombia, ¿no? Claro. Y un mensaje de unos 15 20 minutos, de una entidad increíble, y de un sabor insuperable, dando fuerzas, ¿no? Diciendo que bueno, es posible cambiar la sociedad, es posible mejorar, y que tenemos que dejar nuestras sociedades, nuestras estructuras mejor de las que las encontramos cuando comenzamos nuestra labor, o fuimos llevados por el pueblo a tal o cual lugar, ¿no es cierto? Donde no es un lugar de privilegio, sino es un lugar de servicio. La palabra servicio no tiene que ser una metáfora, tiene que ser real. Así que bueno,
en amar al otro, ponerse a la patria al hombro, es luchar, es servir, preocuparnos y más allá de cualquier rodeo, hacerlo con sinceridad y corazón, ¿no? Padre José Juan, es muy importante que dirigentes políticos se hayan sentido hoy muy, digamos, compenetrados más allá del mensaje del Papa, más allá de la sensación y ese clima de unión, de hermandad, y que tiene que ver con un momento para la reflexión, para el análisis, porque sobre todo son dirigentes políticos y hoy como que la unión hace la fuerza, ¿no? Así es, más que nunca, ¿no? Así, achicamos las grietas, cicatrizamos las heridas, nos ponemos en comunión, en equipo a trabajar, y bueno, y menos grietas y más puentes tendidos para que nos podamos comunicar y trabajar por una Argentina mejor. Así que esa es la idea, ¿no? Fundamentalmente que anima a estas jornadas, ¿no? Y ojalá de acá saquemos fuerzas para este dictum, ¿no? Padre José Juan García, quiero, recién el licenciado Germán Peralta, lo voy a sacar de este tema, y quiero que me haga una reflexión solamente de una pregunta que le dejé para el final, porque el licenciado Germán Peralta habló de la muerte y las emociones, pero yo solamente, o sea, con esta es la única pregunta, no tengo más tiempo para más, pero ¿a veces la muerte es injusta, cree usted? A veces la muerte es injusta. Se lleva a personas que, por ejemplo, sí, claro. muy niños, bebés, Claro, sí. ¿viste? Es porque, ¿viste? El mal inocente claro. es también una interrogante, incluso para la fe, un cuestionamiento para la fe también, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y no hay explicación, pero sí desde la Iglesia seguramente algo se puede aportar en esto, ¿no? Sí, la fe brinda una herramienta, una ayuda, no da respuesta a todo, pero te ayuda sin duda, ¿no? Para también poder paliar y si no superar también el mal inocente de la muerte de una criatura, de un ser querido muy joven, etcétera. Desde la fe la podemos poder al menos asumir, integrar a nuestra vida y mirarla desde la óptica sobrenatural y decir, bueno, existe el cielo, sabrá Dios, en su misterio más íntimo, ¿no es cierto?, qué es lo que ha querido esta situación. Y como Dios ama a los justos, seguramente los santos, los inocentes, los puros, las personas que han obrado bien en su vida, Dios los tendrá consigo para siempre en el cielo. Así que eso nos tiene que animar también, ¿no? Pero claro, esto es un proceso. Los que no tienen fe, bueno, están invitados a acercarse buenamente, a descubrir el valor de la fe y la ayuda que la fe puede significarles. Y los que no la tienen, no la podemos forzar de ninguna manera. Esto no se puede imponer, es algo que va surgiendo en un proceso, vuelvo a decir, que se va haciendo en la vida y en el correr de los años de la persona, ¿no? Padre José Juan, que Dios nos bendiga a todos. Amén, sí señor. Y gracias por todo. Le agradezco y a seguir con entusiasmo también los caminos de fe y de construcción de un país nuevo. Como decía Bergoglio, nos tenemos que poner la patria al hombro, ¿no? Gracias, José Juan. Gracias. Hasta luego. Qué bonito. Sí, es muy lindo escucharlo, ¿no? Me tengo que ir. ¿A dónde? ¿Se va y sí, solo? nos vamos todos. Yo tengo una última frasecita para cerrar con el tema de la muerte del querido Cucho. ¿Sabe qué? No tenemos tiempo. Solamente le pido, por favor, A ver, ¿qué me va a pedir? ¿quiénes nos acompañaron hasta hoy? Hasta hoy y hasta siempre, creo. A ver, Entonces, vamos que cerramos, que no tenemos claro tiempo. que sí, somos Habla San Juan Unión de Radios, es una realización de Más Negocios Productos para radio. Así que bueno, estamos en Blue, en la 99.5 Radio La Voz, en la 100.5 Radio Sport, en la 89.9, en la FM 107.7, en Spotlight, en Hit San Juan, el 89.7 y en Radio General San Martín, en el 88.9. Y síguenos también a través de nuestra fanpage en www.facebook.com/Habla San Juan y en nuestro número en WhatsApp 264-621-0000. Gracias a todos los que han estado en contacto con nosotros. Germán, te dije recién... ¿La pregunta? No, te dije recién que la muerte es muy injusta a veces, y se lo pregunté al padre José Juan. Hay un dúo aquí en San Juan que hoy tiene un recital y vivieron un momento muy complicado con la muerte, fue un accidente. Y le pasó lo mismo a Eric Clapton, su bebé... con este tema que... ¿Viste? Y la verdad que, bueno, Eric Clapton escribió una canción, Lágrimas del Cielo, y viste, a veces la muerte es injusta. Bueno, depende de la perspectiva que tengas, en realidad, cuán amplia sea la conciencia. Hay almas que vienen a vivir cosas muy cortitas acá, en la tierra,
y gracias a eso siguen su camino de evolución. Claro que es bastante complejo para verlo desde acá, los que nos quedamos, a donde, a ver, obviamente el dolor es totalmente válido y no es deseable para nadie, pero la justicia e injusticia es una perspectiva humana. Entonces, desde ese punto de vista no te lo podría aseverar, porque si por otro lado estamos diciendo que gracias a la muerte podemos situarnos, seguramente había un gran aprendizaje, podemos remirar la escala de valores, algo de crédito hay que darle a la pálida, que le mando otro beso. No se emocione, es difícil hablar de la muerte, es muy complicado, pero está muy bueno. Gracias, Omar, por la canción Lágrimas del Cielo de Eric Clapton.